Buenos días, intensas. Este par no se toma nada a la ligera. Todo lo vive intensamente. Bienvenidos al tercer episodio de Intensamente. Mi nombre es Lili Gómez. Y Victoria Larramendi. Y de nuevo estamos acá con ustedes este jueves para conversar de cosas intensas como siempre. Antes de comenzar, quiero recordarles que nos pueden buscar en Instagram como @intensamente el podcast. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Si ustedes van a salir a caminar y no sabe qué escuchar, está cansado de su playlist de música, busque Intensamente el podcast y lo escucha mientras camina, trota, hace ejercicio, lo que sea. Es súper importante para nosotros también, bueno, que se suscriban, que comenten, que nos den like. Si les gusta, lo recomiendan. Si no les gusta, recomiéndenselo también a otra persona para que pierda el tiempo, no sé, algo, chicos. O sea, ayúdenos a que este proyecto, bueno, crezca y que este proyecto también llegue a muchas personas. Que nuestra idea con esto es, bueno, poder ayudar y poder contar un poquito desde nuestra experiencia cómo podemos sumar a sus vidas. Hoy, el tercer programa, vamos a tener de nuevo a una gran invitada. Vamos a hablar de un tema que yo estoy bastante en cero. Victoria acá tiene un camino Estoy recorrido. en 2. Dejo un poquito el camino recorrido, pero creo que es súper interesante. Yo soy fiel partidaria de que uno tiene que buscar un montón o las herramientas que sean necesarias para encontrarse con uno, ¿no? Creo que ese camino que uno hace como de trabajo interior, de conocerse, de avanzar, uno tiene que buscar cualquier herramienta, la herramienta que sea. Entonces vamos a empezar hoy con este tema. Me gustaría que Victoria hablar un poquito de quién va a estar con nosotros y así la traemos al programa. Bueno, estoy más que emocionada porque es un encuentro que he estado esperando desde hace bastante tiempo. Desde que surgió este proyecto, yo dije, en algún momento tenemos que entrevistar a esta persona. Es verdad. Porque es verdad, porque es una persona con la que, por lo menos en lo personal, yo logré conectar, pero muy intensamente siendo su alumna. Yo estudié psicología en la Facultad Arturo Michelena en Valencia, en Venezuela, y ella fue mi profesora. Entonces, yo me acuerdo desde el momento que ella entró al aula, y es una persona que te transmite una paz. O sea, que lo comentaba con mis compañeros, y uno cuando está en la facultad, a ver, tienes 20 años, lo menos que te fijas exacto, sí, la paz, la energía y todo eso. Y además yo era recontraestructurada y quería ser psicóloga, psicoanalista o conductista o laboral, que terminé dedicándome a lo laboral. O sea, nunca supe en ese momento el vuelco que iba a dar mi vida y a dónde me iba a terminar inclinando más. Pero sí sé que fue como la primera persona con la que yo tuve ese contacto realmente energético, donde fue básicamente qué me transmite esta persona y por qué conecto de esta manera y por qué me encantan tanto sus clases. O sea, tiene una manera de transmitirte el conocimiento que es realmente como que de corazón a corazón. O sea, Me gusta. es muy lindo. Y bueno, y para todas las personas de ahora en más, por favor, vayan a seguirla, porque bueno, pero mi vida, todo el tiempo, quién es, porque la vamos a empezar a seguir y no sabemos ni cómo se llama. Es verdad. ¿Quién es? Vamos a tener hoy a La Yeire Flores. La Yeire es psicóloga clínica, tiene un magíster en terapia sistémica, es profesora,
ahora nos va a confirmar si actualmente sigue siendo profesora del Arturo Michelena o si tiene vínculo todavía con la Arturo Michelena. Y ahora está en Colombia, tengo por acá la facultad donde ella está en la Universidad Pontífica Javeriana. Javeriana, exactamente, y está ahí como docente. Es una persona hermosa, no vamos a decir más nada y vamos a darle la bienvenida a la Sheire. ¡Bienvenida! Ay, me encanta. Muchas gracias a las dos por la invitación, por la energía, porque además esto es empezar con la energía alta y eso me encanta. ¡Vamos! Sí, por supuesto, o sea, se contagia la intensidad y eso me gusta. Bueno, sí, estoy como docente en la Universidad Javeriana de Colombia, donde hice mi maestría. La vida da muchas vueltas y bueno, yo salí de la universidad pensando que no volvería y por todo mi proyecto migratorio, el primer año no tuve contacto con nada que tuviera que ver con la docencia y se abrió una vacante y afortunadamente esa fue como la puertita de entrada para estar el día de hoy. Siendo docente de cátedra en esa universidad que para mí es muy amada, igual que el Arturo Michelena. Yo amo mis dos almas mater, porque siempre, yo digo que yo elegí la psicología totalmente consciente de que yo quería ser psicóloga, pero la docencia me eligió a mí y yo le abrí los brazos y nos abrazamos y desde que nos abrazamos ha sido así, le meto mucho el corazón. Me gusta mucho que no ser como esa profesora catedrática Fría. que se va fría, que da una clase, se va, sino generar confrontación, vamos a parir ideas, vamos a confrontarnos, vamos a darle la vuelta y a ver desde otro ángulo el tema que estemos discutiendo. Y ahí comparto un poco lo que decía Vic, a mí tampoco se me olvida ella, porque digamos que uno puede tener muchos alumnos, pero siempre hay unos que resaltan y bueno, creo que mi pasión hizo clic con su pasión y bueno, ya de ahí llevamos una relación un poco bastante larga. Y bueno, encantada de estar aquí, aparte de ser docente, pues también estoy en la consulta particular. No la he dejado, cuando yo la he intentado dejar, es imposible. Y bueno, también No la dejes. No, no, ni la dejo y ni me dejan. O sea, cuando yo digo me voy a lanzar 3 semanas de no atención, ahí mismo me escribe, por favor, vuelve, te necesito, ayuda, auxilio, SOS. Entonces yo termino diciendo, no, hay cosas que uno elige y otras cosas que las eligen. Así ha sido mi tema con las dos cosas, con psicología y con la docencia. Bien, genial. Entonces vamos al punto, porque yo tengo muchas preguntas. Con Laye hay muchísimo para hablar. Nosotros queremos un poco llevarlo hacia la parte de constelación. Exacto. Todo este mundo sistémico que, bueno, ella nos va a saber explicar bien y Lili tiene las preguntas más estructuradas. Sí, o sea, desde el punto cero, ¿qué es una constelación familiar? O sea, ¿cómo funciona? A ver, eso está muy bueno. Las constelaciones familiares es un modelo de intervención que tiene varios elementos de la psicología clínica con enfoque sistémico, porque su padre, que se llama Bert Hellinger, un alemán, fue primero terapeuta familiar y se dio cuenta que lo básico, lo que uno ve en una familia, por ejemplo, la estructura, los límites, las jerarquías, la dinámica relacional, no nada más era algo que venía en lo que se veía en el presente, sino que habían como muchos rasgos que venían intergeneracionales, es decir, que habían conexiones en las historias que habían de pronto de los abuelos, de los hijos, de los nietos, y que habían hilos de conexión y de repetición. Es decir, que la dinámica familiar que uno observaba no nada más era lo que estaba en el presente, sino lo que venía del pasado y lo que se venía repitiendo de generación en generación. Además, por ser alemán, las familias que él atendía eran familias posguerra que venían con toda esta carga energética de lo que fue una guerra. Y a una guerra o se iba a matar o se iba a morir. Es decir, entonces había toda una dinámica de víctimas y victimarios que fue permeando las generaciones siguientes. Uno cree que la Segunda Guerra Mundial se acabó y ya, y las secuelas emocionales no nada más se vieron en el individuo, que también sirvió para mucho, porque fue el nacimiento del movimiento existencialista y de todo lo que vino después posguerra, de la flor posguerra, de cuestionarse, de lo romántico, de la poesía, de una cantidad de cosas que hicieron como replantearse el amor del ser humano hacia sí mismo y hacia la vida, hizo que también
de alguna manera estas secuelas generan tanta repercusión que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer como terapeuta familiar con esto que viene de muy atrás y sí, sigue generando repercusión y digamos que vinieron desórdenes mentales, mucha depresión, muchas secuelas que no eran nada más de lo que se vivía en el presente a través de la dinámica familiar, sino que venía desde mucho más atrás y de esas secuelas que quedaron en el individuo y en su dinámica familiar. Entonces él se planteó un modelo de intervención que nada más tuviera técnicas de intervención, o sea, desde lo técnico, sino que también se fueran un poco hacia el holismo, hacia, digamos, lo espiritual, lo energético, y dijo, bueno, vamos a hacer un modelo que ayude a la sanación, no nada más de la dinámica familiar de la persona, sino como a la sanación del árbol familiar, porque es un árbol que tiene una historia familiar que está muy herida y esas heridas siguen generando secuelas en el presente. Entonces, bueno, hizo su propio formato, por así llamarlo, su propio modelo de intervención con unos órdenes, que él llamó así, como unas reglas, que llamó órdenes del amor, en donde, pues, digamos que eso lo extendió, pero eso fue como la base, en donde decía, bueno, vamos a hablar de que no podemos hablar de excluidos, de que toda persona que llega a un sistema familiar pertenece, tiene un lugar, que no puede ser, digamos, excluido, que no puede ser sacado. O sea, un sistema familiar es como cualquier sistema, hay varios elementos y que el que falte uno no significa que yo puedo llenar ese hueco con otra persona, sino que tiene un espacio, un lugar. Si tú habló pues, de esa necesidad de cada elemento del sistema a pertenecer, a no ser excluido, a no ser silenciado, a no ser desplazado, sino a la necesidad de pertenecer, muerto vivo tiene un lugar. Wow. El tema del orden también, porque quien llega primero tiene el orden y la jerarquía, quien llega primero tiene más jerarquía, por eso es que nuestros bisabuelos tienen más jerarquías que los abuelos, y los abuelos tienen más jerarquías que los padres, y los padres tienen más jerarquías que nosotros. Y el tercer orden, que es el orden de la compensación entre el dar y el recibir, que tiene que ver con eso que tenemos en nuestras relaciones, esa capacidad de dar y recibir, que a veces en nuestras relaciones se desequilibra, o damos más, o recibimos menos, o entramos en competencia, entonces estamos midiendo que exactamente sea 50 y 50 y se desequilibra. Hay relaciones que son descompensadas de por sí y que nunca van a ser compensadas, por ejemplo, el tema de los padres, porque los padres nos dieron a nosotros lo más grande, que es nuestra vida. Entonces digamos que como que por más que queramos hacer como hijos, no hay nada que podamos devolverle tan grande como nuestra vida. Una relación, por ejemplo, docente-estudiante, una relación de compensación, porque se supone que el docente sabe que da más, aunque entiende ahora por modelos pedagógicos que pues también hay inteligencia, que hay que explotarla y todo lo demás, pero digamos que en las relaciones de pareja este tercer orden es el que más se revisa para saber cómo está la relación entre ese vínculo y entre ese dar y recibir. Entonces, bueno, esto se puede hacer, este modelo de intervención con estos órdenes, que insisto, esto está más desarrollado, pero es lo básico, tiene una forma de trabajar muy bonita porque lo puedes hacer de manera individual, utilizando figurines o plantillas que representan a personitas. Aquí estoy mostrando dos, son figuritas de madera. Hay gente que utiliza muñequitos tipo Barbies chiquiticas, tipo jugueticos de madera para representar a las personas y para de alguna manera de ese orden del que estaba hablando, ubicarlos en un plano que la persona pueda ver en qué orden está en su sistema familiar, porque un desorden en el sistema familiar genera mucho dolor, genera muchos problemas, mucho conflicto. Por ejemplo, un ejemplo de desorden, en una familia de pronto que un papá haya muerto y el hijo mayor empieza a ocupar el lugar del padre, claro. Y porque lo asume y porque se le es pedido. Es decir, porque una parte, aquí venimos a la compensación, porque se le exige que ocupe el lugar de ser la cabeza de familia y porque él siente un compromiso con su papá de hacerlo, porque ahora mi papá no está. Entonces, cuando uno configura visualmente con los figurines, bueno, te voy a dar estas figuritas y tú me vas a mostrar cómo está para ti el orden en tu familia en el hoy, en el presente. Entonces, bueno, él pone de pronto, agarra una figura más grande que se representa así, y de pronto puede poner a los otros como muy cercanos y dependientes de él, y a partir de la imagen que él forme con los figurines, que puede ser también como unas plantillas de foami o de foamy o de cartulina que representen a las personas, uno ve la configuración que tiene su sistema familiar y empieza a trabajar el orden.
Entonces, ¿cómo lo trabaja? Hay unas resoluciones o unas frases que uno va diciendo para acompañar a la persona a que vuelva a reconstituir ese orden que en algún momento, por algún efecto, un evento estresor o un evento de impacto emocional generó un cambio en el sistema. Sí, tengo O preguntas. hágale. Ok, no, siga. Maestra. Ok, O sea, pero hágale. entiendo que es como para visualizar, ¿verdad? O sea, que entiendo como para echar para atrás y entender de dónde venimos. Pero hacer todo este proceso te ayuda a qué exactamente? O sea, te ayuda, por más que yo entienda, bueno, mi sistema familiar pasó todo esto, entonces vengo de una familia que tiene tal conflicto y yo soy parte de ese sistema. Pero, ajá, esa información, ¿para qué me sirve? O Voy, sea, voy un momento. La persona nunca llega con esa información tan clara. O sea, una no me persona llega, imagino. exacto, una persona llega porque está Total. cansada de tener conflictos con la mamá, por ejemplo, o porque siente que no le sale ningún proyecto, o porque tuvo una relación de pareja que acaba de fracasar y cuando acá uno ve, de pronto empieza a vincular con la historia, uno se da cuenta de que de pronto no hay disponibilidad para una relación de pareja porque de su 100% de energía, el 80% está en sostener a su familia. O sea, si seguimos con el mismo ejemplo de este hijo que en la adolescencia se quedó sin padre y ocupó el lugar de su papá, cuando entra a la vida empieza a tener una relación y la relación no tiene fuerza porque su energía, aunque él esté en otro lugar, está pensando o está sosteniendo la energía de su familia. Claro. Entonces, cuando uno empieza a indagar, por ejemplo, una persona que llega a la consulta y dice, mira, estoy terminando con la relación y yo indago un poco, pregunto y veo que hay esto, no, bueno, lo que pasa es que yo empiezo a preguntar cómo está la distribución de tu dinero, cómo está la distribución de tu energía y qué haces el fin de semana, ¿no? El fin de semana yo voy atiendo a mi mamá y el lunes hago esto y llevo a mi hermana y pago la universidad de mi hermana y estoy haciendo y uno escucha como una descripción de un rol parental, entonces, por supuesto, hace que no haya disponibilidad para otra cosa que no sea su familia. Entonces, yo le muestro en la reconfiguración en qué le puede estar afectando eso en su presente. Porque digamos, si esta persona tuviese 25 años y el evento donde murió su papá ocurrió a los 15, no vamos a intentar cambiar lo que ha vivido en los últimos 10 años, porque esa no es la idea nunca. Ay, tuve un accidente laboral. Tuve un accidente laboral. La idea nunca va a ser cambiar lo que ocurrió en esos 10 años pasados. La idea es que si él realmente desea concretar una relación de pareja o concretar cualquier proyecto, tiene que reubicarse otra vez dentro de su árbol familiar en el presente para que pueda abrirse a las otras cosas. O sea, yo digo siempre que cuando nos estamos muy conectados con la historia, muy conectados con la familia, digamos, desde los conflictos o desde estar ocupando un lugar que no nos corresponde, es como si estuviéramos viendo hacia atrás, es decir, hacia adelante tenemos todas las posibilidades de construir, de emprender, de estudiar, de una relación, de montar una venta no sé, de bebidas afrodisíacas, cualquier proyecto que tenga. Pero como estoy viendo hacia atrás, estoy tan conectado con mi historia, con lo que fue y con una dinámica que me carga que no puedo, no tengo fuerza. O sea, así yo visualice, no termino de ejecutar. Entonces, el trabajo es en el presente para voltear de alguna manera a la persona acompañándola, porque además son procesos dolorosos. Si he sostenido y creo que mi función de vida es sostener a mi familia, darme cuenta de que es un precio muy alto para mí es doloroso. O sea, una persona puede llorar al darse cuenta del precio emocional que tiene, de lo difícil y lo culpable que puede sentirse si deja de ubicarse en ese lugar y de lo liberador que puede ser a su vez, o sea, porque genera esta sensación de culpa de, bueno, si ya lo dejo de hacer y cómo lo van a hacer ellos. Pero es también como acompañarlo en la reconfiguración de que cualquier sistema a veces se desequilibra y se reequilibra en algo que no es beneficioso, pero que funciona por un tiempo, pero que tiene que buscar otra vez el reequilibrio para que cada uno de los integrantes pueda continuar. No haya sacrificios, porque esto de tener que sacrificarse por la familia, tener que dejar los proyectos, invertir toda la energía en lo de mi familia, hace que yo descuide mi proyecto individual, que tiene que ver en algo o en nada con lo que hacía mi familia. ¿Mm? Me encanta. Me encanta. No, yo te dije que era muy buena docente. Bien. Pero, ajá, por ejemplo, yo he hecho terapia psicológica, como que soy como bien de esa vertiente. Estas dos terapias, por decirlo de alguna forma, pueden comulgar. O sea, yo puedo empezar un proceso terapéutico por esta misma situación, este chico que no está avanzando en relaciones, puedo avanzar un proceso terapéutico clínico y también de la mano con esto.
Yo creo que las dos cosas se complementan. Yo creo que nada es Ok, excluyente. Es decir, para ok. mí todo lo que uno haga en lo terapéutico, que sea Suma. terapéutico para uno, suma. Yo no creo en recetas mágicas o en fórmulas mágicas que haz esto una única vez en la vida y ya, Exacto. porque además la configuración que tuvimos de la infancia y la adolescencia se hace a veces tan rígido que desmontarlo no es como 1, 2, 3. Yo creo que se complementan. Hay personas que vienen a mí y están con otros terapeutas y dicen, mira, Laia, yo quiero revisar mi historia familiar, revisan y continúan trabajando su proceso individual y sus otros objetivos con el terapeuta. Entonces se complementan, no se pisan, son fácilmente llevaderos y para mí todo suma. Que puede ser de pronto contraproducente, creer que solamente mirar la historia nos va a ayudar a, digamos, concretar eso que queremos para nosotros. O sea, yo sí creo que hay muchas cosas, y ahí vuelvo a como esta idea de Bert Hellinger en el principio, cuando estaba generando su modelo, de la necesidad de voltear hacia atrás a ver en qué parte del árbol familiar hubo la huella energética, o si hubo una persona asesinada, o una persona excluida porque fue adicta, o porque fue prostituta, o porque fue la amante, o estas historias y estos secretos familiares. Digamos que cuando surgen, digamos que el boom de las constelaciones familiares, yo creería que puedo decir que 2000, 2010 fue como que el auge más grande que pudo haber tenido. Y era como la necesidad de estar buscando para las personas los secretos atrás. Y te puede ayudar porque tú puedes decir, bueno, sí, ya entiendo, si hubo una, por ejemplo, en mi caso, mi bisabuela fue prostituta en los años 40, que esto era lo súper mal visto y Sí, por peor. supuesto era silenciado. Entonces ella de uno de esos clientes sale embarazada, tiene unos hijos que empiezan a ser, en aquel momento, yo detesto esta palabra, pero como los hijos bastardos. Horrible. O sea, para mí, la palabra bastardos y huérfanos para mí no debería existir en la Real Academia Española, las detesto, pero eran como hijos, nadie hablaba de ellos. Y entre esos hijos también tuvo muchas pérdidas. Entonces, ¿cómo entro yo en las constelaciones? Porque yo quería ser madre y tuve 3 pérdidas antes de concretar mi embarazo, que es mi hijo hoy en día de 4 años y medio. Yo tuve 3 pérdidas y yo lo trabajaba desde el punto de vista clínico y trabajaba mi responsabilidad. También trabajé la parte desde el punto de vista como biológico, a ver si había algo en mí que me causaba la infertilidad. Y resulta que con esta bisabuela había una conexión porque ella tuvo una pérdida, tuvo unas historias que no se veían. Y digamos que en mi constelación, mi trabajo con ella, mi trabajo de honra hacia ella, fue un ritual muy hermoso que me puso una de mis profesoras de constelaciones, y fue ir a honrar a una prostituta, y yo me metí al prostíbulo y yo le regalé unas flores. Ella ni sabía, ni sabía lo que estaba haciendo en el ejercicio, sonreía, porque además no está fácil que alguien venga a regalarme flores en mi trabajo. Y era como conectar y honrar y darle un lugar a ella en la historia, porque no es como enjuiciarla, no seguir enjuiciar y no seguirla silenciando y ocultando una historia, que en cualquier historia hay secretos de esto. En cualquier historia hay una prostituta, hay alguien que pudo haber matado a alguien, o alguien que está preso, o alguien que fue infiel, o alguien que fue amante, o que fueron amante. Todas estas cosas que digamos que fueron muy, muy enjuiciadas y castigadas con el silencio familiar. Entonces, yo puedo querer ver el secreto, y está bien honrar y hacer mi trabajo, pero hay una parte que me toca a mí, es decir, yo hice mi trabajo con mi abuela, hice mi trabajo en mi ritual hermoso con esta mujer, le llevé las flores y lloramos, ella lloró, y bueno, nos sentamos a tomarnos una cerveza. Fue un ritual muy lindo porque la mayoría de los trabajos, aparte de la consulta y la configuración, tienen como un sello que va como al inconsciente y como al alma del árbol familiar, pero hay un trabajo en mí para mi fertilidad que dependía de mí, y eso es lo más importante de entender. Yo puedo entender que hay cosas que vienen detrás, pero hay cosas que son responsabilidad mía. Entonces yo también hice Kundalini Yoga, yo también empecé a hacer cosas para como sí, hacer un trabajo con mi cuerpo que no me hubiese podido quedar, que a veces pasa, como que bueno, como mi abuela lo hizo y a mi abuela le pasó, entonces yo me quedo así y yo, bueno, viendo esto, me justifico en la historia. Sí, yo estoy maldita por mi familia porque pasó esto. esto. Correcto, porque pasó esto. Y ahí queda como el vicio de que quiero revisar y reviso una vez y reviso una vez y reviso. Y está bien revisar, pero en el presente, mi presente me necesita completa. Y me necesita responsable. Y mi vida me necesita responsable. Mis proyectos me necesitan con todas, 100, intensamente como la energía de ustedes. Entonces, cuando no estoy intensa y no le meto el corazón y no le meto la energía, tengo que revisar qué hay efectivamente del árbol, pero qué hay también de mí. Para no quedarme en esa justificación de porque allá pasó, entonces yo ya listo, no hay nada, no hay que accionar.
Bueno, no, Yo te hago, sí, perdón. No, dale. yo te hago una consulta bueno, esta me toca a mí bastante en lo personal. Viste que como sociedad siempre se nos ha impuesto esta consigna de que la familia es todo. La familia es lo más importante, la familia es lo primero, y ese enunciado con diferentes palabras, pero significado lo mismo, se repite constantemente. Cuando venimos de un patrón disfuncional o lastimoso, una infancia complicada, bueno, me ubico netamente en mi caso, donde tuve abandono materno, donde tuve abuso, donde tuve mucha violencia. eh, yo logré, ciertamente, con la psicología clínica, 4 años tuve de terapia, logré entender perfectamente todo. Y entender qué era lo que me pasaba, cuáles eran mis respuestas, por qué, de dónde venía todo eso, pero no había logrado sanar. Luego, ya estando en Uruguay, Uruguay me conectó muchísimo con la parte energética y con la parte más como... Holística. Exacto, como holística, que ahí me tragué todas mis palabras porque yo era la psicóloga que decía que eso nada que ver, que No eso era... servía. Exacto, eso no sirve, eso es un punto aparte, hasta el psicodrama te llegó para que descargues simplemente. Y, y nada, y empecé a conectarme con el Reiki, con todo esto. Admito que no he hecho constelaciones porque me daba pánico. Y al momento, hoy que me siento preparada, no he sabido cómo hacerlo y con quién hacerlo, porque también quiero que sea alguien, o sea, no sé, me pongo muchas excusas porque sé que puedo encontrar mucho. Pero yo llegué a aceptar, a perdonar, puedo decir que perdonar, pero hay personas que no puedo tener en mi vida. No sé si eso sea egoísta de mi parte, sea un falso perdón o sea lo que yo realmente me merezco y los límites que yo tengo que colocar. Exacto. ¿Hasta qué punto uno tiene que seguir teniendo relación con la familia aunque te haga daño? Y No, esto que yo creo que es re polémico. es súper polémico porque ahí entra la religión y digamos que las estructuras, Sociales. creencias sociales entran a jugar, como que tienen mucho peso, hay muchas improntas, mucho referente, mucho deber ser. Y el Claro, hecho es que la familia puede ser mucho porque por una parte es donde está todo el tema del desarrollo emocional, psíquico, emocional y todo lo que es la base de la sociedad y todas estas cosas que nos han dicho. Pero la verdad es que las estadísticas, por ejemplo, la mayoría de los abusos no son de personas de afuera, sino son personas que están dentro de la familia. Entonces no puedo Total. pretender, digamos que aquí me voy un poquito a la psicología clínica con enfoque sistémico y a una de las ramas de ella, que es el socioconstruccionismo, y es, digamos, lo que permea todo el enfoque sistémico y tiene que ver con significados que se construyeron, se pueden fácilmente deconstruir, no siempre fácilmente, no es tan sencillo porque hay ideas que son rígidas, pero sí por lo menos que la podemos empezar a cuestionar sembrando dudas. Entonces yo creo que eso, el tema de que los significados, no para todo el mundo la palabra familia significa lo mismo y no puede significar lo mismo, es imposible, porque no puedo pedirle yo a una persona que de pronto no vio violencia que tenga el mismo significado de la familia a la que sí lo tuvo, o por ejemplo, en el trabajo comunitario, que acompaño a estudiantes y trabajan con personas de estrato socioeconómico muy bajo, en donde son familias multiproblemáticas y hay adicciones, hay abuso, hay muchísimos factores de riesgo. El significado de familia es otro y no puedo generalizar. Y con esto digo la otra, que no podemos generalizar y pretender que por eso ahí vienen como las críticas a las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, Bergelinger también tenía un componente, iba a ser cura, o sea, tenía un componente religioso bastante fuerte. Y, por ejemplo, el mandato religioso de amarás a tu padre por sobre todas las cosas. Y pues si mi papá me abusó, yo no puedo sentir el mismo amor que mi papá que me haya de pronto querido muchísimo y se murió cuando yo tenía 8 años. Son relaciones distintas. Entonces, digamos exacto. que yo he aprendido ahí a mezclar con las dos cosas y a respetar la individualidad del proceso de cada persona. A veces, el mismo trabajo familiar implica poner límites al sistema familiar y a veces para una persona lo mejor que le puede pasar es alejarse de la familia. Y esto no es juzgable, esto no es enjuiciable. Eh, digamos que hay un caso muy duro que atendí una vez de una chica, bueno, que su mamá tenía una relación súper compleja, súper violenta, y ella sentía que de una manera esa pareja no violentaba nada más a su mamá, sino a toda la familia.
Entonces la mamá asistió a terapia porque fueron a una terapia grupal y ella dijo que ella no quería dejar esa relación porque pues tenía sus razones y estaba Claro, enganchada. Esa era su historia. Y esta Claro. hija, pues el trabajo terapéutico a partir de esa sesión fue ayudarla a establecer límites y a buscar la autonomía y la diferenciación y el proceso de abandono o de salida de la casa. Más que abandono, más salida de su casa. Entonces, bueno, ¿qué recursos tienes? ¿Qué quieres hacer tú diferente? ¿Qué ves tú que de pronto tu mamá no ves? ¿Cómo podrías irte desde el no juicio? ¿Qué quieres tú para ti? Entonces, hay momentos que uno dice, el tema de honrarás a tu padre y madre no es tan sencillo para todo el mundo. Entonces, Claro. a veces se resume a solamente darle un lugar, porque pues si fue abusador, pudo haber sido abusador y es parte de la historia, tiene un lugar en el sistema, no lo puedo sacar porque tenga rabia, tiene un lugar, pero de ahí a que le baje la cabeza y lo honre, no puedo pedir eso desde aquí afuera porque sería como antiempático y antirrespetuoso también, porque cada persona tiene proceso. A veces mirar la historia con respeto no significa amar la historia, es que miro algo que Exacto, pasó con respeto. esa es exactamente. la clave. A ese punto creo que fue que yo llegué, o sea, siento que todavía no estoy en el nirvana, pero sí llegué al punto donde estudié para atrás, incluso le redacté una carta, porque ¿qué pasa también? En mi proceso, yo intenté que ella entrara en ese proceso como para que nos sanáramos las dos juntas y recuperar el vínculo. Esto ya hace un par de años. Y le escribí una carta hermosa que me ayudó a mí, pero que no era para enviarla, donde yo le hablaba acerca de su niña herida, de que entendía todo lo que ella hizo, de que entendía todos sus procesos y que la convirtió en la madre que es y como tratando de que ella hiciera un proceso terapéutico y no era, o sea, era mi proceso y yo simplemente quería como darle ese lugar de verdad te entiendo por qué pasó todo esto, pero vamos a construir de ahora en más. Y bueno, y ahí me bajó la persiana, obviamente no reconoció absolutamente nada, me respondió otra cosa, o sea, otro mensaje, como que si hay arroz, Sí, o sí, sí. sea, cualquier cosa, no nunca conectó con esa realidad y ahí yo dije como que, bueno, listo. O sea, yo acá no voy a lograr ese vínculo. Es muy doloroso porque a veces el Sí, padre, o sea, uno puede ver cuando empieza a ampliar la mirada y empieza a entrar como en otro nivel de conciencia, para uno los significados, aquí vuelvo con el socioconstruccionismo y los significados, empieza a la relación o las cosas empiezan a significar otra cosa, pero para la persona que de pronto tuvo una herida, como un padre quedó herido con su niño herido, muy ahí, muy marcado, no se quiere hacer responsable, no se puede hacer responsable porque está entrampado en su historia, no va a ver ni cerca la información a cómo la vio. O sea, para ti significó una cosa esa carta y para ella significó como que punto y aparte donde está el arroz. Entonces, exacto. lo más difícil como hijo es entender eso, o sea, como que Claro. respetar, así como el respeto que yo pido como hijo, también el respeto hacia el padre de que está en otra onda, está en otra sintonía, está en otro momento del proceso y a lo mejor no quiere ver que, Claro. que pasa mucho también cuando entran, por ejemplo, los padres o entra cualquier persona de la familia en fanatismos religiosos. O sea, hay una necesidad, o sea, más allá de lo que uno ve en lo conductual, hay una necesidad que hace que la persona se vuelva adicta a eso o esté muy apegada a eso. Entonces yo veo de pronto y el otro integrante de la familia o toda la familia les cae encima, pero ¿por qué tú haces? No están viendo la Claro. realidad y es también como Claro. respetar el proceso en el que está en el que está cada uno. No podemos generalizar a que todos los sistemas, para todas las familias signifique lo mismo o que todos podamos tener el mismo nivel de cercanía. No se puede, a veces la distancia es necesaria, a veces nacemos en el grupo familiar pero tenemos gustos distintos, a veces somos Totalmente. los que rompemos los patrones también, la oveja negra, Abeja psicodélica, negra. a cuadros, a flores, a lo que sea y queremos hacer historias distintas y cuando el sistema ve que alguien rompe como el patrón, lo quieren aniquilar, porque ¿por qué vas a hacer tú algo distinto? Si el nivel de conciencia estamos todos dando las vuelticas aquí porque tú vas a hacer un zigzag o porque tú vas a hacer otra cosa. Entonces, el tema de aniquilar a veces implica que yo pongo distancia porque mira, si estoy aquí cerca me debilito tanto que no puedo seguir, entonces bueno, Exacto. le respeto y le doy un lugar a los míos, a mi sistema familiar, a mi origen, a mi árbol, pero mi vida es para allá, mi vida es otro camino, es otro lugar. Exactamente. Ajá, y Ujú. hablando de ese corte, o sea, hablando de cortes, leí, obviamente, no entiendo cómo funciona, pero en teoría, bueno, yo tengo toda esta información y quiero cortar con una cadena que viene, Transgeneracional. bueno, pero quiero, yo no sé, yo no lo sé, yo estoy explicando como yo lo veo. Quiero cortar con esta actitud de ser víctima. ¿Cómo es ese proceso? Y también otra duda que me gustaría me ayudaras a ver, o sea, ¿cómo hago yo si no tengo esa información?
O sea, ¿cómo hago yo si yo no me entero que mi padre era, no sé, drogadicto? Siempre te enteras. Yo siempre digo, la información que te tiene que llegar te va a llegar a como el lugar. O porque te consigues a un primo en Facebook y de pronto te dice, prima, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y uno se queda así como que, ¿en serio? O sea, si la información está destinada, y ahí yo respeto mucho el que está bien que a veces uno quiera buscar, pero en vez de buscar, perder tiempo atrás y no otra vez a lo del presente y a lo que quiero, si la información va a llegar, llega por cualquier Medio. ventana, sí, por cualquier medio, una palomita mensajera, un primo chismoso, una tía que se sentó a hablar, o entonces en un velorio familiar, que Tal entonces todo el cual. mundo pone, por algún lugar uno se entera del secreto que le corresponde ser enterado, estar enterado. O sea, pero no Eh, tengo que ir a preguntar. O sea, me estoy imaginando entrevistando a mi abuela y que abuela, cuéntame. depende, ahí vuelvo otra vez a no podemos generalizar. Una persona, por ejemplo, que fue adoptada, siempre Claro, quiere saber de su origen. claro. Por ejemplo, mi papá no estuvo conmigo, porque, bueno, mi mamá fue la oveja negra y se metió con mi papá, que era un hombre casado, Mm. negro y santero. Y mi familia era católica, apostólica y romana. Entonces, todo lo que no era bien visto era mi papá para mi familia. Entonces, bueno, fue un conflicto súper grande. Ellos se separaron. Yo no tuve información, pero mi mamá, mi abuela quería que me mintieran y me dijeran que mi papá se había muerto y todas estas historias de novela. Y mi Wow. Claro, mamá me dijo la verdad. Mi mamá me dijo, mira, cuando tú quieras ir a conocerlo, yo te voy a decir dónde está porque se va a vivir toda la vida en el mismo lugar. Ese momento llegó cuando yo tenía 20 años, yo estaba estudiando psicología y estábamos haciendo un ejercicio de eso, se coloca una imagen de tu papá y tu mamá, y yo ni siquiera tenía una imagen para el imaginario porque no Claro. había claro. visto ni una fotografía de él, entonces yo fui y lo busqué. Entonces, para mí era necesario a esa edad, en ese momento, completar parte de mi origen, porque yo decía, bueno, es que yo voy a hacer cualquier cosa de este lado y yo no sabía. Por supuesto, fui llena de rabia y ya en momento de constelación, 8 años después, fue que pude verlo con respeto y entendí muchísimas cosas y me permití acercarme a él, a verlo desde otro lugar y agradecerle cosas como mi intuición, mi color de piel, el sanzoncito, el saborcito y mucha cantidad de cosas que no me hubiese podido permitir si no hubiese llegado al mundo de las constelaciones familiares. Era una necesidad particular. Una persona adoptiva, en un sistema adoptivo, siempre va a querer saber su origen y está bien completar la historia. Ahora, si tú llevas 20 años en preguntarle a la abuela y vas y le vuelves a preguntar a la abuela y le preguntas otra vez a la abuela y quieres saber más de lo que ya te llega, es como que cuidado, Claro. porque ahí está la trampa. O sea, ¿qué más necesitas saber y qué tanto Claro. eso que vas a saber te va a cambiar tú hoy? Sí, digamos ¿Sí? la rumiación Es constante demasiado. Exactamente, esa palabra me encanta. Es como estar rumiando en la historia, o sea, no nada más la idea en el pensamiento que te da vuelticas, sino es como estar escudriñando claro, la necesidad como a veces está morbosa de saber, porque a sí, veces sabiendo el origen no vas a conseguir la solución de tu problema hoy. Eso te va a ayudar a completar tu álbum. Bueno, yo vengo de este señor y de esta señora, esta fue la historia, me ayuda a construir mi identidad. Pero si yo quiero cambiar de hoy en más, mi trabajo es hoy y no depende de eso que pasó ayer o hace 40 años en otro momento histórico con otras reglas, depende de mí hoy y de lo que yo me vaya a ser responsable. Y ahí voy claro, respondiendo un poquito. Lili, tu pregunta, ¿cómo hacer para cortar? Para poder cortar patrones necesitamos un adulto interno muy bien trabajado. Porque que si se nos haga movemos desde cargo. el niño, o le hacemos pataleta al mandato familiar, o lo repetimos, o nos rebelamos, si nos paramos muy desde el adolescente, como que nos rebelamos y la rabia no estamos haciendo mucho. Exacto, o sea, como que yo quiero ir en contra del sistema y ay, me pongo los guantes y estoy enganchada y estoy ahí en una liga. O sea, estoy como que, bueno, sí, soy rebelde y me rebelo y esto es lo que hace la rabia, me deja ahí Sí, entempladita. sí, Sí, o sea, es como una liga que está ahí que me entrampa. Ahora, adulto es bueno, si esta vaina pasó, sí, tuve una abuela prostituta, tuve esto, tuve lo demás, esa es la historia, eso 1940, estoy en el 2021, ¿hasta cuándo voy a seguir utilizando esto de excusa? ¿Hasta cuándo me voy a refugiar en esto? ¿Qué tanto quiero realmente ponerme, agarrarme los ovarios y decir, quiero escribir una historia distinta? ¿Qué necesito para eso? ¿Necesito de pronto el curso? ¿Qué necesito? ¿Qué elementos necesito para lo nuevo que quiero escribir? Bueno, mi familia, me voy a la historia de Coco, la película, mi familia fue Amo. zapatero, ajá,
fue zapatero y yo no quiero ya ser zapatero, hay toda una historia detrás de los zapateros, yo quiero ahora ser cantante. Bueno, entonces busco el curso y empiezo a caminar hacia mi proyecto. Busco al profesor que me enseñe el 4 y después del 4 la guitarra y después entonces la mandolina y voy armando mi plan poco a poco, pero para eso necesito envalentonarme y no quedarme en ser víctima de la historia o ser víctima de mi árbol familiar o es que mi familia siempre ha sido así. Y también empezar a ver los recursos de la familia, porque a veces nos quedamos solamente con lo oscuro que pudo haber sido la historia para muchos y no con los recursos del sistema. Entonces, puede ser una familia comercial o una familia donde hay locutor y un comunicador y una o por lo menos una comunicadora social que atendía en Estados Unidos, que cuando hicimos el árbol, su bisabuelo era como director de teatros de no sé qué más, y siempre la vena artística. Entonces es como, no nada más ver el árbol para ver la vaina oscura, sino, sino para entender, para entender y para ver los recursos, porque ese árbol tuvo un recurso para levantarse ante cada uno de esos recursos. Ahí también hay potencial. Hay árboles que son muy oscuros, son muy densos, pero hasta en la mayor densidad hay un rayito de luz y hay un recurso. Entonces es como abrazar al adulto. A veces el adulto se escurre y vuelve a salir el adolescente y vuelve a salir el niño y todo lo demás, pero es decir, yo quiero de aquí para allá y yo, bueno, si me pierdo me vuelvo a traer y me vuelvo a traer y me busco como eso que quiero para mí, para hacerlo diferente porque me complace, porque es mi verdad. Y hay una frase de una terapeuta que yo admiro mucho que dice, tu verdad no te dejará en paz hasta que la escuches. Porque, por ejemplo, ese tema de que si quiero ser músico, si quiero ser, no sé, bailarina, y lo que quiero, esa es la necesidad, eso está ahí pulsando hasta que tú le pares bolas y le escuchas. Entonces, es más darle más voz a esa necesidad interna de ser lo que quiero ser y no seguir repitiendo como lo hizo Francisco I, Francisco II, Francisco III, y la repetición de los nombres, ¿sí? O, por ejemplo, y con este ejemplo cierro esta parte, el tema de las enfermedades. Entonces, bueno, a mi abuela le hicieron histerectomía, a mi mamá le hicieron histerectomía, todas mis tías se quedaron sin útero y yo me estoy dando cuenta, bueno, tengo que cambiar ahora por mi cuerpo, porque sabemos que tenemos una predisposición genética, entonces yo tengo que cambiar mi alimentación, por ahí tengo que ver si negocio en mi vida dejar los lácteos, si me uno a otras filosofías, a una alimentación más saludable, porque sí, entonces, ¿qué voy a hacer en mi presente como adulta para hacerme responsable de escribir una historia desde mi necesidad, desde mi conexión, conectando y respetando lo que está allá atrás, pero hacia adelante, hacia lo que viene? Ay, mucha información. Me encanta, Estoy me encanta. choqueada. Pero bien, entonces, partiendo de esto, vamos a pasar a se me fueron las preguntas. vamos a nuestra dinámica del ping-pong, que es una dinámica que ya lo hemos hecho con nuestros entrevistados anteriores, donde vamos a hacer un enunciado y tienes que respondernos si sí o si no, si es verdadero o falso, ¿ok? Sin argumentar. Sin argumentar, eso es lo difícil. Bueno, ¿No hay más o menos? No, sí o no. Dale. No es como la vida real que hay puntos medios. A ver. Esto igual ya lo comentamos. ¿Debo mantener una relación con mis padres aunque estar cerca de ellos me haga daño? Falso. Ok. ¿Mis errores y mis vivencias se trasladan a mis hijos? Verdadero. Okay. ¿Estoy condenada a repetir los mismos patrones de vida que mis padres? Falsísimo. Si corto mi herida transgeneracional, ¿ayudo a todo el clan? O sea, ¿ayudo a todo mi sistema? Falso. Ok. Todo lo que me pasa es culpa de mis antepasados. Falsísimo. Mis antepasados están mirándome esperando que los libere. Falsísimo. ¿De dónde me están mirando? Dios mío, dejemos a esa gente descansar. Constelación y brujería son hermanas. Falsísimo. Bien. Yo creo que lo que me llamó la atención fue que, bueno, que conversando yo pensé que cuando uno, o sea, conversando sobre este tema, yo pensé o entendí, y de lo que leí, es que si yo hacía un cambio en mi sistema, o sea, hacía como ese corte de ese tema, yo ayudaba al resto también. O sea, pensé que era como... claro, lo que hablábamos... Tipo conectado, no sé. Nosotros lo que hablábamos un poco haciendo la entrevista era esto, de que si una de las piezas se movía, o sea, si ella movía esa energía y destrababa algo a nivel sistémico, digamos, o del clan, que colateralmente iba a ayudar a otras
a otras personas que incluso están con nosotros, no antepasados, o sea, no a liberar energías de antepasados que capaz están muertos, sino en vida, o sea, que tú haciendo un trabajo puedes ayudar a tu madre con su proceso, o a tu padre, o a tus primos. Exacto. A ver, es que una cosa es ayudar a los otros y otra cosa es liberar a los otros, porque yo creo que cada Bien. quien tiene su tema, ¿no? Entonces, Exacto, ¿podemos exacto. ayudar? Sí. De hecho, hay una chica en Chile con la que trabajé y ella destapó un abuso y a partir de que destapó el abuso, ella salieron todas las primas a destapar los abusos porque es como una Sí. oleada. Sí, entonces mira, a mí también me pasó y esto fue un tema familiar y pelearon los hermanos, los tíos, todo el mundo, porque era necesario, fue un movimiento que era necesario para ese sistema familiar porque estaba como en proceso de depuración. Ahora, si yo voy a ir a hacer mi trabajo porque yo creo que soy la salvadora del sistema familiar, a que yo voy a liberarlos a todos, entonces me voy a nada más cargada, porque es que no voy a trabajar lo mío, yo voy a trabajar lo de una cantidad de personas que, a ver, o sea, además esa imagen, hay muchas imágenes que han sacado ahorita, son fotos como, Sí, por la ejemplo, foto de toda la familia, los de, antepasados. de 1920, Esa. que la bisabuela dice, esta sí nos va a salvar. No, esta no nos salvó. No, yo creo que no. ¿Nos va a salvar de qué? Si esta Es que, gente ya está pero en otro esta plano. no se certificó en Reiki, dice. Esta no se certificó en Reiki, en constelaciones familiares, en registros akáshicos, una cantidad de cosas. Entonces, si yo vengo como bueno, lo que tengo que hacer yo va a salvar el resto de mi familia. Eso ya va, eso es una cruz demasiado grande. Claro. Cada quien queda, sálvese quien pueda. Eso sí, si yo libero, como dice Victoria, todo el sistema familiar está interconectado y la tranquilidad. O, por ejemplo, cuando se resuelve una herencia. Hace un año tuve un conflicto horrible para sacar mi pasaporte colombiano y me pidieron, porque mi familia por el lado de mamá, todos colombianos. Entonces me pidieron una cantidad de papeles como hasta el acta de difunción y nos dimos cuenta que había muchos secretos o cosas que hicieron por debajo de cuenta. A partir de que yo saco finalmente el acta de defunción, que eso siempre pasa, el apartamento que no hicieron la sucesión, todos estos trámites legales que se vuelven súper complicados porque dejan de hacer cosas o porque no los registran o porque pasaron muchos años y cuando van a hacer el trámite no se acuerdan ni siquiera dónde están los papeles, hizo que mis tíos se pusieran de acuerdo en declarar la sucesión de mi abuela, de mi abuelo que murió en el 91, en 1991, y de mi abuela que murió entonces no se encontraba el acta de matrimonio, entonces se enteraron de que fue que cuando se iban a casar, mi abuela era una familia adinerada, entonces no querían que se casara con ese señor y ellos se escaparon a un pueblo por allá y bueno, finalmente consiguieron la vida misma. Entonces, ese tipo de cosas que ellos muevan hace que se restablezca mucho dinero que hay quedado ahí en las herencias, que entonces eso nos ayuda, ¿sí? Pero no es que lo que están haciendo nos están salvando o alguien está salvando a nadie, porque yo creo que ponernos el tema de salvadores, volvemos Mucho otra peso. vez por ahí al tema de la religión y el sacrificio, ya nos tenemos que envalentonar para salvar a los demás y eso es Atlas, o sea, un mundo aquí atrás. Laye, ahí antes de cerrar, me gustaría bien hablar del tema de con quién nos asesoramos y siento que la constelación familiar es un tema que tienes que ir realmente con una persona extremadamente profesional, porque por lo menos a mí me pasó que el único acercamiento que tuve fue con una academia y nada, yo estaba como en una clase online, en realidad me estaba certificando yo para aprender una técnica proyectiva. Total que mi dibujo, yo estoy haciendo todos los ejes, por acá están los ancestros, paternos, maternos, bueno, no sé qué, no sé qué. Tengo una vela roja encendida enfrente y se me cae la vela y mancha todo el esquema de rojo. Ahí obviamente me hacen una llamada aparte, porque esto era un Zoom con todos, me hacen una llamada aparte y me empiezan a decir, bueno, pasame una foto, dónde cayó, en qué eje está, no sé qué colores, qué esto, qué el otro. Salió el abuso, salió los perpetuados, los perpetuadores, todo esto. Y aparecieron una cantidad de información que yo quedé como que, wow, o sea, esto está feo. Pero también la respuesta de ella era que yo, que obviamente vengo a salvar al perpetuador, o sea, lo que me explicó es, en una generación hay un perpetuador, es decir, en este caso un violador, y en la generación siguiente, para salvar va a venir una víctima, que va a ser una persona abusada. Entonces que yo vine a salvar a esta persona que fue el antiguo perpetuador y que también tengo la carga de salvar al clan. O sea, a no ver, solamente a esta persona.
Es que es muy complejo, eso también se pensaba de los homosexuales, que un homosexual en el presente tenía que ver con un homosexual de un tío que fue hace 3 generaciones, ¿En que serio? no pudo salir del closet. Eso se decía en los principios, eso también tiene que ver con las múltiples interpretaciones que les han dado el modelo. O sea, puede que Bert Hellinger, que fue el creador de esta vaina, no haya dicho eso, pero las múltiples interpretaciones así lo hacen. La energía de la víctima y el victimario han estado por los siglos de los siglos, amén, y es muy difícil que deje de estar, porque mientras exista el poder y esté estructurado así, siempre van a haber Claro, víctimas y victimarios. Sí hay que ser consciente cuando hay este tipo de energía, en qué momento yo he sido victimaria y qué hacer para no ser una víctima. Efectivamente, sí hay que trabajar con las personas que sufrieron y darle un lugar y mirarlas con respeto otra vez. Ahora, si yo creo que yo tengo que salvar al árbol, eso es demasiado peso y esa es una claro, pero interpretación por eso esa muy fue, terrible. esa fue un poco la devolución que ellos me dieron. Y Sí. yo quedé nuevamente, y a ver, yo soy experta en cargarme mochilas. Tú me dices eso y yo voy a investigar todo y voy a salvarlos a todos, porque Y también soy ese patrón. pero está muy bien que tú investigues. Yo siempre las dudas, o sea, sembrarse dudas, una duda puede abrir una puerta eh, que esté súper cerrada porque nos ayuda a esa deconstrucción o a mover el pensamiento. O sea, cuando se me siembra una duda, estoy en la tarea de buscarlo. Y está bien que busque. Me preocupa alguien que no sea intensa como Victoria y no busque y le digan esa información y lo dejes Claro, ahí con esa frustración. Para mí, claro, cualquier herramienta terapéutica tiene que ser llevada total. y cuidarse mucho de las interpretaciones. Igual que las personas que usan, por ejemplo, el tarot como el Claro, tarot o cualquier medio, es como, o la astrología, es como digo las cosas y la interpretación, porque yo no sé a quién tengo enfrente, no sé si está muy vulnerable o si está en un momento depresivo y está total. haciendo un curso, yo le digo todo hasta qué va a hacer esa persona con esa información. Claro. Entonces yo siempre digo que busquen personas que estén bien capacitadas. Ahora es fácil, entre comillas, de pronto entrar a las redes, ver un video, chequear cómo me siento, si conecto, si no conecto, indagar. Ahora todo está googleado, la trayectoria de la persona, porque siempre van a haber o sea, Sí. victimarios o gente que se aproveche y haga un buen mercadeo, pero que no Claro, sepa y no tenga la herramienta para llevarte, también las puede haber. es que para mí, exacto, ese ABC de que si te pasó tal cosa es porque tal cosa, eso que hoy en Hace día daño. es el auge en las redes, o sea, cualquiera tiene una cuenta, cualquiera tiene 30.000 seguidores y llegas a un público que si sigue ese contenido es porque tiene esa carencia y tiene esa necesidad. Entonces, realmente me parece que hay una cosa que se está moviendo, que no es lo mismo, por ejemplo, lo que vos generás de contenido, que jamás es un ABC, sino que, bueno, abrís temas, hablas sobre relaciones de pareja, pero nunca, si tu pareja le pasa tal cosa, es por tal cosa. Si a Es que es vos, terrible porque y sería incongruente que les diga, al principio les dije, no podemos generalizar y tenemos que respetar la individualidad de claro, cada persona y yo hable de esa generalización. No todo el mundo tiene la misma historia con su papá y su mamá, no todo el mundo tiene la misma historia desde su historia, pudo haber sido víctima de algo grave. Por ejemplo, en Colombia, las personas que fueron víctimas de conflicto armado, estoy hablando de cosas sí, heavy, es decir, abusaron de sus familias enfrente, los desplazaron de su pueblito, es decir, son huellas que no son sí, igual de sí, digeribles a otra duro. persona que de pronto no tuvo eso. Entonces, no puedo generalizar. Y bueno, el tema de la charlatanería y de la oferta, y yo voy muy en contra de ofrecer recetas milagrosas. Por eso Exacto. mi respuesta a Lili fue, todo suma, pero sí hay que elegir bien. Hay que tomarse el tiempo para elegir, hay que revisar, hay que estudiar. Yo funciono mucho por la recomendación, el tema de escuchar recomendación y no ir a un terapeuta con la expectativa de que este va a ser mi salvador o me va a ayudar, También. sino ir, me va a ayudar, o me va a cuestionar o me va a acompañar, pero nunca que me va a salvar porque le estoy dando todo el poder a esa persona de que haga conmigo lo que Claro, sea. Entonces es muy peligroso porque yo creo que en cualquier área de la vida, siempre va a haber alguien con mala intención o puede sí, haber alguien que no haya trabajado su huella de víctima y sea un victimario. Eh, el tema de las redes también hay mucha sugestión, hay mucha seducción también, todo el tema sí, sí. físico, el verbo, la oratoria y todo este tipo de cosas. Entonces es muy fácil dejarse envolver. Entonces ir resguardarse, ser precavido es importante y no creer en recetas milagrosas, sino trabajar. Me encantó, Laye.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te vemos? ¿Cómo te contactamos? ¿Qué A ver, servicios ofreces hoy en día? ahí ¿Por qué va. plataformas? A ver, yo estoy en este momento, ahorita estoy de vacaciones en la universidad, entonces tengo muchísimo más tiempo. Dedico a mis consultas. En mis consultas me pueden buscar para terapia individual, para terapia familiar, de pareja. Me encanta trabajar pareja. O para todo el tema holístico. Ahora estoy formándome, estoy ya en proceso de certificación en respiración ovárica femenina, porque este tema que De les eso decía vamos a hace hablar rato. después. Ok, este, mm, todo este tema que les decía de que, bueno, sí, hubo una historia en mi sistema familiar, pero hay una parte en la que me tengo que encargar yo. He acompañado a muchas mujeres en procesos de fertilidad, en asumir duelos por pérdidas o por infertilidad y todo esto. Entonces, bueno, me estoy certificando en todo el tema que tiene que ver con respiración femenina, en todo lo que tiene que ver con el útero, en parir proyectos, en toda esta energía. Entonces, todo como que ha estado como muy en sincronía y me han buscado mucho, pero eso es cosa que me encanta porque es en la onda en la que estoy. Y bueno, para lo que necesiten en general, a veces superviso también casos, esto lo hago para terapeutas que quieren a veces como otra mirada, porque hay uno, cuando soy supervisora, uno como los dos roles, soy psicóloga y a la vez docente, porque el terapeuta también puede caer en un punto ciego, hay casos que nos ayuda, o sea, porque que son necesarios que ayúdame a ver, porque caí en Claro, un momento en el que estoy como en un impasse Claro. y no veo más. Y bueno, estoy en Instagram, en todas mis redes estoy realmente como la Yairé. Mi nombre es Layeire. Vamos a dejar lo acá vamos a igual. dejar acá abajo. Sí, déjanlo abajo, con ese nombre me consiguen en todas partes, no es un nombre común, entonces siempre me han aconsejado que lo deje porque no me tienen que poner María 755, sino Total, total. así como la Yairé a la orden para lo que sea. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Fue un Por placer. De favor. verdad que estoy medio con mucha información. Como cuestionándome a ver si lo necesito, porque bueno, creo que tiene mucho sentido. Es una herramienta que con todo lo que he escuchado me está haciendo demasiado sentido y creo que podemos sacar mucha información, tanto como dijimos, positiva y negativa. Así que nada, Y trabajar con ella. y trabajar con ella. Bueno, claro, ya sé, ya tengo el contacto. Me encanta, ¿no? Me encanta. Gracias a las dos por la entrevista, porque estuvo muy rica. Las preguntas me encantaron, la energía me encantó y bueno, eh, feliz de estar en su casita virtual, digital y en formato audio. Bueno, querida, muchas gracias. Te Muchas mandamos gracias, un A Laye. beso. ustedes. Gracias. Beso.